Bienvenidos a este programa especial. Estamos en la Universidad Autónoma del Estado de Quintana Roo, aquí en el campus Chetumal, Bahía, y tenemos invitado al doctor Ignacio Alonso Velasco. Doctor, bienvenido a Voces Universitarias y sobre todo pues este programa especial que tenemos donde hablaremos de un libro muy especial, un libro que usted ha creado que sin duda alguna pues tiene mucho que ver con nuestro estado, con un punto de conflicto en la península de Yucatán entre Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Bienvenido. Muchas gracias, la primera vez que estoy de invitado en este espacio, así que un gusto. Pues adelante, platíquenos cómo se llama este libro y cómo es que nace esta idea de investigar pues este conflicto que está entre los límites de estos tres estados que conforman la península de Yucatán, que es Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Claro, pues el libro del que les vamos a hablar el día de hoy se titula Conflicto de límites territoriales en la península de Yucatán. Y su nacimiento tiene que ver precisamente con esta universidad, la Universidad Autónoma del Estado de Quintana Roo. Con motivo, es fruto de mis estudios universitarios de doctorado. Quiero decirles que yo soy doctor en Geografía y en Derecho. Y necesitaba un tema de investigación que tuviera elementos tanto jurídicos como geográficos. ¿Y qué creen? Pues justo el conflicto limítrofe tiene de todo esto y más, unas cuestiones políticas, económicas. Realmente es un asunto que da para escribir varios libros. De hecho, ya estoy trabajando en el siguiente al respecto. Y el día de hoy pues les vengo a hablar precisamente de ese conflicto que da lugar a este libro, que es fruto de mi tesis doctoral. Efectivamente, y bueno, para quienes estén viéndonos fuera de Quintana Roo, de la península de Yucatán, este es un conflicto que lleva muchos años, ¿no? Casi pues más allá de 100 años, sino que obviamente por un tema de límites a la creación del estado de Quintana Roo. Precisamente parte de ello, de los 120 años de creación del estado de Quintana Roo, correcto, es también parte fundamental de cómo se delimitan estas partes, ¿no? Y bueno, qué bueno que pudiste encontrar algo que tiene que ver con derecho, cómo se crean, porque obviamente es a través de la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos, pero que además de eso pues son conflictos entre los mismos estados, ¿no? Así es, este es un conflicto que existe desde el mismo momento de creación del Estado de Quintana Roo mediante decreto presidencial de don Porfirio Díaz Mori allá en 1902. Así que los 120 años de existencia que tenemos primero como territorio y ahora como Estado son los mismos años que llevamos peleando por nuestra existencia y también por dónde quedan nuestros límites, porque quizá no estuvieron suficientemente precisados en aquel decreto presidencial. El caso es que hoy en día tenemos un polígono aquí en el centro de la península de Yucatán que abarca unos 10.200 kilómetros cuadrados, que no se sabe bien a qué entidad federativa pertenecen. 10.200 kilómetros cuadrados, para que se hagan una idea, equivale a la superficie territorial total del estado de Querétaro, nada más y nada menos, donde, de acuerdo con mis datos del último conteo de población y vivienda del INEGI 2020, tengo identificadas que en esa franja en conflicto hay viviendo nada más y nada menos que 60.000 personas. No estamos hablando de poca población, que no se sabe a qué entidad federativa pertenece, que están afectados por un abandono por parte de las autoridades, que tienen miedo de invertir en un territorio que quizá no les pertenezca. En fin, trae muchas implicaciones que llevan consigo altos grados de marginación y de pobreza a las localidades afectadas. Finalmente, para un municipio siempre es importante tener cercana a su gente. Obviamente también a un estado es muy importante porque finalmente pues son recursos que, como bien lo comenta el doctor, pues son que van a invertir, ¿no? Y a la mera hora de decir, ya no van a ser, no son quintanarroenses, es de Yucatán dice lo mismo, no sé si son míos o no, y Campeche también dice lo mismo, y pasa esto, ¿no? El abandono, el rezago social, el que las personas realmente a veces la misma identidad, ¿no? Pueden decirse, pues soy de Campeche, soy de Yucatán o soy de Quintana Roo, ¿no? Entonces, inclusive hasta la misma gente puede estar molesta con las autoridades por no llegar a un arreglo, ¿no? Sí, y yo creo que esa es la solución que yo planteo en el libro, un arreglo. Yo creo hay dos formas principalmente de resolver este problema y las dos se han intentado y sin consecuencias. La primera es la vía amistosa, es decir, que los estados enfrentados se sienten en la mesa de negociación y se pongan de acuerdo por dónde pasa el límite. Algo tan sencillo de decir, pues en la práctica parece imposible.
Y segundo, la segunda opción, vía de solución, sería por la vía contenciosa, es decir, que sea un juez el que diga por dónde pasa esa línea. Ese juez es la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es el máximo tribunal en el país. ¿Y qué creen? Tampoco resuelven, porque pues me imagino que por miedo a consecuencias de carácter político, porque a favor de quien resuelva siempre va a haber ganadores, perdedores, y mejor dejar las cosas así. Pero para la población no es lo mejor, porque ellos siguen, eso, viviendo en el abandono. Entonces, la propuesta que yo planteo en mi libro, que les invito a leer, es una figura que se llama asociación intermunicipal. Es decir, el hecho de que no quede claro a qué municipio y a qué estados pertenecen ese territorio, más que verlo como una debilidad, podamos verlo como una fortaleza. Es decir, mientras la Suprema Corte resuelve si eso es tuyo o es mío, pues que sea nuestro. Al fin y al cabo, la gente que hay viviendo allá, más allá de si son quintanarroenses, campechanos o yucatecos, primero son mexicanos y segundo son humanos y tienen necesidades humanas que deben ser atendidas, como el tema del agua. Quiero decirles que la zona limítrofe carece de agua potable, tienen que depender prácticamente de lo que les manda el cielo. Y en época de lluvias está genial, pero en la época seca, la verdad que las aguadas con las que cuentan se acaban secando y son condiciones muy deplorables de salubridad con las que cuentan. Entonces, es necesario llevarles los servicios, como lo es el del agua y muchos otros, y para ello propongo que los estados de Yucatán, Campeche, Quintana Roo y los municipios afectados trabajen de manera conjunta, de manera cooperativa, para poder atender de manera, pues eso, asociada a esa población. Yo creo que esa es la mejor forma de lograr el desarrollo sostenible de la región y poder atender a esa población que no tiene ninguna culpa del conflicto limítrofe. Esto fue originado muy lejos de aquí, desde el centro de la República, y los afectados son los pobladores, que además quiero decirles que en el caso de, por ejemplo, de la zona limítrofe entre Campeche y Quintana Roo, ni siquiera son originarios de ahí. Se les trajo a partir de la década de los 60, 70 para poblar esa zona que estaba vacía, para poblar un territorio porque Quintana Roo se quería crear en estado y necesitaba un mínimo de 80.000 habitantes. Entonces se les trajo de diferentes entidades, por ejemplo de Oaxaca, de Chiapas, de Veracruz, de Tabasco, y allí se les olvidó, se les dejó abandono a su suerte. Eso pues no se vale, ¿no? Sí, efectivamente, creo que has hecho algo muy importante, lo has comentado. Son mexicanos, mexicanas que están ahí en pues ahora sí en este limbo que realmente es muy importante delimitar, definir, pero creo que esta solución que comentas, creo que es algo que las autoridades que nos están viendo seguramente y que te van a buscar para ver qué otras cosas más pudieran, digamos, ellos aterrizar, ¿no? En esos cambios de gobierno que vendrán seguramente aquí en Quintana Roo y teniendo los ojos de la presidencia de la República, pues que bueno, pues vean la atención a este punto, que bien lo comentas, pues son mexicanas y mexicanos que están ahí y que además de eso, pues requieren también servicios de salud, servicios de, como lo comentas, de agua potable, de electricidad, de seguridad social, de terrenos, propiedades. Además, también les va a interesar muchísimo cuestiones electorales, que también, siendo alguna, dónde van a votar, a quién pertenece, qué sección, se vuelven conflictos realmente, ¿no? Sí. A la larga, inclusive para darles certeza jurídica a esas personas que dicen, bueno, ¿dónde me registro, no? Cuestiones civiles, ¿no? De hecho, como abogado lo sabe. Sí, ¿no? De hecho, hablando de cuestiones electorales, quiero decirles que parte del distrito 13 electoral local de Quintana Roo se superpone con el distrito electoral local número 21 de Campeche. Es decir, que en las mismas localidades, el mismo territorio, pertenece al mismo tiempo a Quintana Roo y a Campeche desde el punto de vista electoral, y eso hace que sus pobladores tengan doble credencial de elector. Es algo que ellos me han manifestado mediante trabajo de campo. Y a la hora de votar solamente pueden usar la última en haber tramitado, pero a la hora de hacer uso de otros servicios de salud, por ejemplo, pues usan indistintamente cualquiera de las dos. Y bueno, probablemente sigamos platicando más este conflicto con el doctor Ignacio Alonso Velasco, aquí en este programa especial. Seguimos con más.
bien, pues seguimos en este programa especial platicando los conflictos del territorio que obviamente está en esta intersección entre Campeche, Yucatán y Quintana Roo, que sin duda alguna son los límites territoriales que definen pues una parte importante, ya lo comentó el doctor Ignacio Alonso Velasco, casi el tamaño del estado de Querétaro, donde hay 60,000 pobladores que independientemente del estado al que sea, son mexicanas y mexicanos. Y bueno, pues un poco de esto, doctor Ignacio, pues me gustaría que hiciera también un poquito, ¿no?, de historia, ¿no? Obviamente este conflicto lleva más de 120 años, pero bueno, ¿por qué se dieron estos conflictos territoriales, ¿no? O sea, ¿por qué no se definieron desde un principio? ¿Y quién ha sido como que parte de este conflicto que siga en camino todavía, ¿no? Bien, la clave del asunto de por qué no se pone de acuerdo o por qué hay esta disputa es porque no hay una precisión de dónde se encuentra el punto de unión territorial, que efectivamente es ese punto PUT en donde deberían confluir los límites de los 3 estados peninsulares. Entonces hay diferentes versiones de dónde se encuentra el punto PUT. Quintana Roo dice que está más a occidente, mientras que Campeche y Yucatán consideran que está más al oriente, lo cual le permitiría a Campeche tener frontera no solo con Guatemala, sino también con Belice. En este caso, tanto Yucatán como Campeche siempre han sido aliados porque si gana uno, gana el otro. Aquí son, digamos, 2 contra 1. Y aquí jugó un papel importante el presidente Lázaro Cárdenas, porque si bien se erigió como salvador de Quintana Roo, porque lo restituyó como territorio federal, después de que Pascual Ortiz Rubio lo hubiera seccionado y dividido el norte del territorio para Yucatán y el sur para Campeche, sí es cierto que al final de su presidencia, allá a inicios de la década de los 40, en una reunión que tuvieron en la ciudad de Mérida con los gobernadores de Yucatán y Campeche y sin la presencia del gobernador en aquel entonces de Quintana Roo, Rafael Emelgar, pues llegaron a un acuerdo presidencial por el cual desplazaron el punto PUT al oriente, pues cediendo a las presiones, digamos, de yucatecos y campechanos, pero no tiene una validez ese acuerdo porque no tuvo una ratificación por parte del Poder Legislativo Federal. No se pueden cambiar los límites simplemente por un acuerdo que firme un presidente, ¿no? Entonces, pero de ahí es de donde se agarran precisamente los campechanos y los yucatecos para defender su postura, pero realmente tiene que ser por decreto presidencial aprobado por ambas cámaras del Congreso todos los cambios que tengan que ver con límites territoriales. Pues bueno, eso es parte, creo que muchos de los que estén seguramente viéndonos y quienes en un momento dado están luchando, estos, digamos, organizaciones no gubernamentales que buscan solución, los defensores de los límites de Quintana Roo, pues bueno, pues buscar aquí al doctor Ignacio Alonso, pues para poder tener quizás más elementos jurídicos, ¿no? Como bien lo comentan, y pues más adelante, ¿por qué no llegar a una solución, primeramente para darle... obviamente no es por el territorio por el territorio, sino ayudar a la gente que está ahí, ¿no? Y que realmente tenga esa identidad que hoy día, como dices tú, pues bueno, si me dan un beneficio en Campeche, bueno, pues lo toma. Si me lo da Quintana Roo, lo tomo. Si me lo da Yucatán, pues lo tomo. Por supuesto que lo van a hacer, ¿no? Pero creo que no se trata de eso, sino que den una certeza de quiénes deben de ser, ¿no? Porque pues eso trae muchos conflictos a la larga, ¿no? Sí, porque realmente reciben migajitas, pero al no tener certeza jurídica, pues siempre van a estar, pues eso, en el subdesarrollo, en la marginación y en la pobreza. Y el problema no es tanto jurídico, sino que el problema es político. Hace falta voluntad para poder resolver este asunto. Precisamente la propuesta que yo planteo de solución, pues es un acuerdo político para poder trabajar de manera conjunta y atender a esas localidades. La figura de la asociación intermunicipal está previsto legalmente en nuestra Constitución Federal, en nuestras constituciones locales, en nuestras leyes de los municipios. Las bases están dadas. Ahora, lo que falta es tener la madurez política para poderse sentar en la mesa de negociación con los contendientes, que pueden ser nuestros aliados, para poder lograr ese desarrollo de la zona que tiene muchísimos recursos y que no se están explotando adecuadamente precisamente por esa indeterminación jurisdiccional.
Pues ahí está parte de lo que comenta el doctor Ignacio en ese trabajo de tesis, que finalmente pues me da muchísimo gusto que hayas encontrado un tema y que bueno, ad hoc, la parte geográfica, la parte jurídica, y que sin duda alguna pues esto también dé certeza a esos mexicanas y mexicanos que se encuentran en este punto de unión territorial, que sin duda alguna merece ser resuelto ya después de 120 años de creación de este estado de Quintana Roo, al cual bueno pues hemos llegado muchos de otras partes de la República que finalmente llegaron esos primeros pobladores a estar aquí en Quintana Roo, y que hoy día hemos llegado muchísimos más para darle vida a este estado muy importante que nos ha recibido y que sin duda alguna requiere también de nuestro apoyo para poder resolver sus conflictos. Y para ello el doctor Ignacio pues ha hecho este libro, el cual lo invitamos a leerlo, invitamos a que vean, está realmente lleno de muchos mapas, que a mí me gusta mucho ver parte de la historia, ¿no? Cómo se van trazando cada uno de ellos, y que sin duda alguna recibiste también el apoyo de las bibliotecas, tanto de aquí de Quintana Roo y de algunas otras más, con documentos que realmente están ahí, ¿no? Sí, la verdad es que hay mucho trabajo de investigación detrás de esta obra, mucho trabajo de gabinete, de consulta en diversas bibliotecas. Es fruto también de trabajo de cartografía histórica, mapas antiguos extraídos de la mejor mapoteca del país, Mapoteca Manuel Orozco Iberra. También fruto del trabajo de campo. Algo de lo más enriquecedor del libro es el resultado de las encuestas que he podido levantar, hablando con la gente, preguntándoles cómo les afecta de manera directa el estar viviendo en una zona bajo indeterminación jurisdiccional. La verdad es que quien no ha ido a la zona y no ha tratado con su gente no va a tener la sensibilidad suficiente para poder plantear una solución. Es importante acercarnos a esa parte tan bonita, además, de nuestro territorio, que es la zona más elevada sobre el nivel del mar de toda la península de Yucatán, con las mejores tierras, y que donde vive gente muy trabajadora, muy amable. La verdad, nadie me dijo que no a una entrevista, a una encuesta, y yo, el firme propósito que tengo con mi libro es precisamente que se les atienda de la mejor manera. Pues de verdad, muchísimas gracias por haber estado haciendo ese trabajo de campo y que te ha llevado sin duda alguna a recibir tu doctorado en geografía, y además de ello, pues bueno, que la gente haya podido platicar contigo y que sin duda alguna un plato de comida, una conversación, una charla muy amena con ellos, pues la verdad que fue muy gratificante que hayas plasmado también parte del libro, el trabajo de investigación en las cartografías que nos has mostrado y que hemos visto durante la entrevista con imágenes que ustedes pueden ver y más o menos conocer de lo que ha sido este conflicto durante varios años. Ignacio, ¿algo más que desea agregar, por favor? Pues nada, celebremos que estamos en estos 120 años de la creación del territorio federal de Quintana Roo y honremos a este lugar donde algunos vinimos a vivir, otros nacimos en él, y que todos en definitiva somos quintanarroenses, y pues celebremos estos 120 años, y qué mejor que defendiendo nuestro territorio. Efectivamente, bueno, pues ha sido un programa especial que hemos llevado a ustedes aquí charlando con el doctor Ignacio Alonso Velasco y sobre este libro, sobre los conflictos que hay en la península de Yucatán entre Campeche, Quintana Roo y Yucatán. Y bueno, hasta la próxima.